Buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Aguilera y el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante en la clase de operaciones unitarias y en la industria en general, que es la agitación. Antes de esto, soy pasante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, estoy por egresar y espero que sea entendible este camino sobre la agitación. Para comenzar con el concepto base de la agitación es una operación unitaria que crea o que acelera el contacto entre dos o varias fases. La agitación se refiere a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. Por ejemplo, si lo llevamos a la vida cotidiana, agitar es el hecho de mover algo internamente para lograr una mezcla. El término unitario es básicamente lo mismo, simplemente que utilizamos movimiento circulatorio de manera constante. En la parte industrial, los agitadores son máquinas rotatorias o rotativas que se utilizan para mezclar y homogenizar dos o más productos de igual o distinta fase en el interior de un tanque, creando un fluido de los líquidos o entre líquidos y sólidos para poder obtener otros productos ya mezclados y homogenizados. La agitación tiene 6 objetivos principales, además del resto de los objetivos. Vamos a enfocarnos en los primeros 6 y los más importantes, que el primero es la homogenización de los líquidos miscibles. Un ejemplo más claro, uno de los ejemplos más comunes de esto, de este tema, es lo que es la leche y el té. Son líquidos miscibles. Hay dos palabras base, que es inmiscibilidad y miscibilidad. En este caso hablamos de la homogenización de dos líquidos miscibles, por eso nos referimos a la leche y al té. El siguiente es la disolución de sólidos en líquidos. En la vida cotidiana nosotros vemos estos casos, aunque a veces no los tomamos mucha importancia, pero hay dos casos puntuales en los cuales la disolución de líquidos, o perdón, de sólidos en líquidos se da. Una de ellas es el agua y el azúcar y agua. Y la otra, que también es muy común, es la sal y el agua. Hablamos de intercambio térmico, es el tercer objetivo de los principales en la agitación. Cuando hablamos de intercambio térmico, podemos mencionar un ejemplo de intercambio térmico, es el famoso dicho aplicado en las operaciones unitarias, el intercambio de calor, que es simplemente la transferencia de un cuerpo hacia otro de energía. Un ejemplo claro de intercambio térmico es el vapor que empaña los vidrios del baño. Esto pasa cuando las personas se bañan con la ducha. Aquí donde implica el intercambio de calor, el agua caliente cae y al tener contacto con el suelo se provoca el vapor o genera el vapor, lo cual empaña por completo los vidrios del baño. Esto es intercambio térmico, un ejemplo claro. Dispersión de un gas en un líquido. Cuando hablamos de dispersión de un gas en un líquido, es la propagación de un gas a través de un líquido. Un ejemplo de esto es la pintura en aerosol. La pintura en aerosol está dentro de un recipiente, el cual es un líquido, la pintura es un líquido, pero al sprayarlo, como decimos comúnmente, lo que sale es gas. Y esta es aerosoles líquidos, la dispersión de partículas finas en un líquido. Y por último, la dispersión de dos fases no miscibles, que el ejemplo más común de este es la grasa y la leche. Vamos a hablar un poco también sobre lo que son los equipos de agitación. Generalmente el equipo consiste en un recipiente cilíndrico, imagínenselo como un bowl o una taza, ya sea cerrado o abierto, ejemplo del bowl, y un agitador mecánico. Si lo usamos de manera manual puede ser algún tipo de una cuchara o algo para llevarlo no de la manera mecánica, sino de la manera convencional. Pero si hablamos de la manera mecánica, decimos que es un recipiente cilíndrico, ya sea abierto o cerrado, y un agitador mecánico montado a un eje y accionado por un motor. Generalmente los motores de los agitadores son eléctricos. Las proporciones del tanque varían ampliamente y dependiendo de la naturaleza del problema, obviamente, porque no vamos a usar el mismo tanque de agitación para un problema pequeño como para un problema grande. El diámetro o el tamaño del tanque va de acuerdo a las necesidades en específico que tengamos en el momento. Tipos de agitadores industriales. Son 4 tipos de agitadores industriales que se utilizan de manera más convencional. Están rotadores de flujo axial, los rotores de flujo radial y los rotores de flujo mixto. Además de esto, también tenemos los rotores para dispersión y emulsión. Cuando hablamos de rotores de flujo axial, es una característica principal del flujo axial es que el inductor crea un campo magnético paralelo al eje del giro rotorio.
o principal del motor. Los motores de flujo axial presentan ciertas ventajas respecto a los siguientes que vamos a hablar ahorita, que son los de flujo radial. ¿Por qué presentar mayores ventajas? Porque los de flujo radial son menos utilizados. Ahora, si hablamos de rotores de flujo radial, estos experimentan una menor tensión mecánica y menos tensión térmica en el caso de los fluidos que se trabajan en caliente. ¿Qué esto permite? Que la turbina radial sea más simple. Los de flujo radial son mucho más simples, son mucho más resistentes y son mucho más eficientes. Y su rango de potencia es similar en comparación a las turbinas axiales. Se utiliza menos porque se les considera como más tradicionales. Y como el mundo de la industria ha ido avanzando de manera tal que entre más mecanizado es el proceso, es mucho más aceptado. Hablamos también de los rotores de flujo mixto, que el rotor de flujo mixto es una combinación entre el campo magnético paralelo con el giro rotorio principal y la eficiencia, la resistencia y más robusto y más simple como los de flujo radial. Por eso se le conoce como rotores de flujo mixto, porque es como una mezcla del axial con el radial. Y también tenemos los rotores de dispersión y de emulsión. Y para cerrar, los agitadores industriales son empleados en diferentes sectores por diferentes personas, en diferentes industrias, en diferentes momentos, en diferentes campos, en diferentes rubros, como quieran llamarlo. Uno de los rubros más comunes o uno de los rubros en los cuales más se utiliza, por ende, y por lo cual lo estamos viendo en la clase de operaciones unitarias, es la parte o la industria química, así como la industria farmacéutica, que son de las más comunes. Otra cuestión, también se pueden utilizar para tratamientos de agua, para industrias petroquímicas y para nuestra carrera, que está más basada en la parte de la industria alimenticia, también se puede utilizar para la industria alimenticia, los agitadores, perdón, también para la industria papelera, minera y para la industria automotriz. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que quede un poco claro el tema sobre agitadores, los objetivos, los equipos de agitación y los tipos de agitadores utilizados, además del concepto básico de un agitador en operaciones unitarias y agitador para la industria. Muchas gracias y feliz tarde.